illegal immigrants. They're not supposed to be here. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. La migración fue parte de la 80ª cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana. En esta ocasión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no perdió la oportunidad de intentar incidir en la política doméstica de los países europeos, donde sembró un discurso de odio en contra de los migrantes. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el mandatario. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. Pero mientras que Donald Trump intentó impulsar este rechazo regional en contra de los migrantes, líderes latinoamericanos rechazaron este pronunciamiento del presidente estadounidense. Vamos a ver lo que dijeron. Que no quede duda alguna. México no dejará de velar por la atención y protección de las y los mexicanos que se encuentran fuera de nuestro país y quienes merecen todo nuestro apoyo y toda la asistencia que requieran. Hoy hacen lo mismo que Hitler. Construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos. Guatemala ha asumido sus compromisos con sus vecinos y con el mundo. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad para atender a los miles de migrantes que transitan por nuestro territorio, asegurando para ellos el trato digno que exigimos para las y los guatemaltecos que se encuentran fuera de nuestro territorio. Estos fueron algunos de los discursos que emergieron en el debate de la Asamblea General por parte de distintos líderes mundiales que no solo se atrevieron a criticar a Donald Trump, sino que también evidenciaron la figura de que Estados Unidos pierde fuerza en el debate internacional y en su respaldo en el multilateralismo, la paz y las instituciones internacionales. Ismael Ayala Uribe trabajaba como lavacoches en California, un migrante de 39 años mexicano, beneficiario del programa DACA, los Dreamers. Tenía una familia y su futuro era próspero como el de muchos mexicanos en los Estados Unidos. A mediados de agosto fue detenido durante un operativo. Tiempo después, el ICE lo retuvo en uno de sus centros de procesamiento en Adelanto. Hoy, Ismael ha perdido la vida en el Centro Médico Víctor Valley bajo la custodia federal. Pero el caso de Ayala no es aislado, pues se suma a otros casos y a otros momentos donde nuestros connacionales han muerto bajo resguardo de personal del ICE, incluso en manos de la propia agencia. Tal es el caso de Silverio Villegas González, otro mexicano que falleció después de recibir impactos de bala de un agente de migración del ICE. Esto luego de que el señor Villegas, quien mantenía a su familia trabajando como cocinero y originario de Michoacán, dejara a su hijo en una guardería cerca de Franklin Park. A este escenario de abusos y represiones federales se suman reportes de que cientos de migrantes que estuvieron detenidos en el centro Alligator Alcatraz en Florida no aparecen en los registros públicos federales, provocando una amplia preocupación por parte de familiares y abogados y defensores de los derechos de los migrantes ya encienden las alarmas por esta situación. Ambos llegaron a la Unión Americana con sueños, anhelos y esperanzas de mejorar sus condiciones de vida. Hoy se han vuelto solo una cifra más de la retórica trumpista que busca deshumanizar a las y los migrantes. Otro episodio donde hay dudas sobre el comportamiento de ICE es el caso de Santos Reyes Vanegas, un migrante hondureño de 42 años que se encontraba en el condado de Nassau y quien también perdió la vida bajo custodia federal. De acuerdo con la agencia federal, el señor Reyes Vanegas fue encontrado inconsciente en menos de 18 horas después de su detención.
Más adelante fue declarado muerto. El ICE adjudicó la causa de su fallecimiento a una insuficiencia hepática derivada de alcoholismo. No obstante, su caso se encuentra bajo investigación. ¿Cómo fue que recibió la asistencia médica o cuál fue la notificación consular que hicieron? Estas son algunas de las preguntas que activistas y familiares han estado realizando para esclarecer los hechos. Hay que señalar que al menos 18 personas extranjeras han fallecido bajo custodia migratoria del ICE en el último año en los Estados Unidos. Y justamente sobre el fallecimiento de nuestros connacionales en manos del ICE, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación sobre estos casos y envió notas diplomáticas al gobierno estadounidense para exigir el esclarecimiento de los hechos. Vamos a escucharla. Nota diplomática igual para que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias y estamos apoyando a la familia. En todos los casos apoyamos, tiene que ser a solicitud evidentemente de las víctimas y se envía la nota diplomática y públicamente pues siempre manifestar nuestro desacuerdo, no estamos de acuerdo, nuestra visión es que esta situación incluso va a afectar no solamente que es la principal por razones de derechos humanos, sino que además va a haber una afectación a la economía de los Estados Unidos. Esta semana tuvo lugar un tiroteo en las instalaciones de ICE en Dallas, Texas, al mismo tiempo que posterior al tiroteo se empezó a construir una narrativa mediática por parte de funcionarios federales donde resulta que ahora ICE son las víctimas. Vamos a verlo. Un tiroteo desató el caos la mañana de este miércoles en Dallas, Texas, cuando un hombre armado abrió fuego desde una azotea contra una oficina de ICE. Alrededor de las 6:40 de la mañana, la policía recibió una llamada de auxilio en la autopista North Simmons. La investigación preliminar determinó que los disparos provenían de un inmueble contiguo a la oficina local del ICE. Las víctimas bajo custodia fueron alcanzadas por las balas, confirmando así que 3 resultaron heridas y una de ellas perdió la vida. Un mexicano se encuentra entre los heridos y está en estado crítico. Así, lo confirmó la Cancillería mexicana mediante un comunicado. Ningún agente de ICE resultó herido y en minutos, la zona quedó paralizada. 6 carriles de una de las vías más transitadas aparecieron vacíos, bloqueados por vehículos de emergencia mientras agentes federales y locales evacuaban a familias y a detenidos. Poco después, las autoridades identificaron al presunto atacante como Joshua Yan, de 29 años, quien murió por una herida de bala autoinfligida. The DPD was able to locate the shooter who was deceased. We're going to be working this investigation shoulder to shoulder with our federal partners. The FBI is on scene. I can confirm at this time that the FBI is investigating this incident as an act of targeted violence. La respuesta política no tardó. La escena se tornó aún más inquietante cuando el director del FBI, Kash Patel, difundió en redes sociales la foto de una bala marcada con las palabras anti-ICE, confirmando que las municiones halladas cerca del sospechoso contenían mensajes contra la agencia. El vicepresidente J.D. Vance afirmó que el ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular el ICE, deben cesar, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elevó el tono al señalar que las agresiones contra instalaciones migratorias son cada vez más frecuentes. El gobernador Greg Abbott mostró su apoyo y mencionó que Texas apoyará completamente a ICE y advirtió que el asesinato no frenará los arrestos, detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados. Lo que el gobierno hoy describe como un acto de violencia selectiva ocurre mientras la administración de Trump impulsa, con tono triunfalista, una campaña de reclutamiento sin precedentes. Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que se trata de una campaña anti-ICE y que esta semana firmará una orden ejecutiva para desmantelar las redes del terrorismo nacional. Siendo así, en este contexto revela una paradoja contradictoria. ICE, que durante años ha sido señalado por abusos en sus centros de detención y criticado por el uso de tácticas militarizadas contra comunidades migrantes, es ahora presentado como una víctima en una narrativa oficial que busca justificar una ofensiva de deportaciones masivas. To every politician who is using rhetoric
demonizing ICE and demonizing CBP. Stop. Hazel Ruiz, TV Migrante. Desde que comenzó el operativo Midway Blitz en la ciudad de Chicago, se ha convertido en un punto estratégico en la agenda trumpista para terminar con la migración. En los últimos días, el ICE ha revelado informes de arrestos en toda la entidad que incluyen operativos en tiendas Home Depot, avenidas hasta en domicilios. De acuerdo con la agencia federal, se han registrado más de 500 arrestos de migrantes, una cifra que continúa actualizándose de manera constante y que da razón de la ofensiva migrante. No perdamos de vista que esta ofensiva fue lanzada a principios de septiembre y denominada como Operación Midway Blitz, lo que no ha dejado de sembrar preocupación ante el aumento y la llegada de más agentes federales que puedan realizar arrestos a gran escala. Frente a las redadas y los operativos violentos en los Estados Unidos, cientos de niños se han quedado sin sus padres, la razón que han sido detenidos por agentes del ICE. Vamos a ver la siguiente nota que nos da el rostro más crudo de estos operativos migratorios. Mi familia tiene papeles, mi familia y mis hijos. Por favor, por favor. Lo que debía de ser una vida llena de diversión y juegos para más de 100 niños ciudadanos estadounidenses es una pesadilla. Esto al quedarse solos, sin padres y sin rumbo. Según una investigación de CNN, más de 100 menores, desde bebés hasta adolescentes, quedaron varados sin sus familias este año, mientras la administración de Donald Trump intensifica su ofensiva migratoria. Los casos documentados muestran un patrón alarmante. Padres deportados sin tiempo para organizar el cuidado de sus hijos, niños en hogares de acogida o bajo la tutela improvisada de vecinos y amigos, y comunidades enteras recurriendo a colectas en línea para sobrevivir. Las denuncias también llegaron a los tribunales. Una demanda en Luisiana acusa al ICE de violar leyes federales y sus propias políticas, al deportar a 2 madres y 4 hijos, entre ellos 3 ciudadanos estadounidenses. Bajo esto, un grupo de menores optaron por subir un video en TikTok solicitando al presidente Trump el regreso de su madre y su padre. Presidente Trump, por favor escúchenos como padre, abuelo y líder de este país. Demostró interés en ayudar a la gente. Ahora necesitamos su intervención para permanecer como familia en nuestro país. Mientras, organizaciones y abogados señalan violaciones al debido proceso, el ICE insiste en que los padres tienen la opción de designar tutores o llevar a sus hijos con ellos. Sin embargo, bajo el segundo mandato de Trump, la llamada Directiva para Padres Detenidos fue modificada para debilitar protecciones y eliminar el compromiso escrito de aplicar la ley de manera humanitaria. El saldo es una nueva crisis de separación familiar. Hijos ciudadanos estadounidenses que, a diferencia de los niños migrantes bajo custodia oficial, quedan fuera de todo seguimiento. Algunos con parientes, otros en hogares improvisados y muchos al borde de la pobreza, sin que exista un conteo público ni una política que los proteja. Tranquila, ma, acá soy yo, acá soy yo. Tranquila, ma, aquí soy yo. TV Migrante informa. Y para ahondar más en estos temas, me da mucho gusto enlazarme con el doctor Ernesto Castañeda, profesor e investigador de la American University. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a TV Migrante Informa. Hola, Emerson. Muchas gracias a ti. Doctor, ¿qué balance hacer justamente sobre lo que está sucediendo en los centros de detención por parte del ICE? En efecto, Emerson, muy politizado, muy polarizado el tema. En efecto, más que entristecerse por la muerte del migrante en este centro en Dallas y los 2 heridos, incluido un mexicano, el presidente Trump, la secretaria Noem, se han agarrado de este tema para defender a ICE, defender su labor y criticar a los críticos que han hablado en contra de ICE y que han hecho algo. Sin embargo, Emerson, parece que en Estados Unidos ellos están en la minoría. Las prácticas de ICE, los agentes de ICE, los centros de detención, desde el Alligator Alcatraz hasta otros más normales,
son bastante impopulares, obviamente entre los latinos y la comunidad inmigrante, que les tienen mucho pavor con buena razón, pero también con el promedio del electorado demócrata, independiente o la gente que no vota. No lo ven como algo positivo, ven algunos elementos extrajudiciales, de excesos y demás. Entonces no es que la gente vaya a seguir disparando a los agentes, no estamos llamando a eso, pero un poquito el llamado a que se respeten a los agentes de ICE es porque hemos visto que muchos agentes candidatos a puestos de elección van enfrente de las estaciones de ICE y tratan de bloquear o entorpecer un poco cuando entran y salen camionetas con migrantes o con personal, y están con pancartas y demás mostrando su desacuerdo que estos centros estén llenos, ¿no? Con gente que sabemos todos, y los datos lo indican, que en su mayoría no tienen un récord criminal, que están aquí trabajando con sus familias, contribuyendo, y sin embargo están siendo detenidos, y en el caso ahorita de Florida, desaparecidos. La familia no sabe dónde están. Gente que antes estaban en este Alligator Alcatraz, que ahora estamos viendo que no aparecen ya en las bases de datos, no fueron transferidos a algún lugar y aún se desconoce su paradero. Entonces, esto mucha gente lo tiene preocupado. Entonces, yo creo que la guerra mediática, a pesar de las declaraciones que bien indicabas, no le está ganando la administración Trump. Por otro lado, doctor, ¿qué decir justamente de estos centros de detención que constituyen un negocio multimillonario para la administración federal? ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? Totalmente, y esto se ve de manera anecdótica o ejemplar con el escándalo que ha habido de que parece evidencia grabada en video, de que el llamado zar de la frontera, Tom Homans, aceptó un soborno de $50,000 antes de entrar a este puesto, pero prometiéndole a supuestos corporativos contratos millonarios alrededor de las leyes de inmigración y los centros de detención. Entonces fue un hipotético, lo encontraron infraganti, por lo pronto sigue en su puesto, pero hay gente que está llamando a que demita, a que lo corra Trump. Vamos a ver qué pasa. Pero hay datos, unos colegas tienen un libro donde demuestran cómo dos corporativos principalmente, que se dedican a manejar prisiones privadas para criminales estadounidenses. Por varias décadas hemos visto que se han privatizado muchas prisiones de estado o federales, y algunos corporativos, en general dos, son los que manejan muchos de estos centros. Y por ejemplo, la administración Biden había prohibido que se siguiera usando compañías con fines de lucro para las prisiones. Entonces estos corporativos se expandieron mucho a la zona o al negocio de detener migrantes, y le cobran al gobierno federal o estatal una cuota como de hoteles de lujo por darle un camastro a un inmigrante por noche. Entonces por eso se habla de que es un gran negocio para la gente que provee esos centros de detención privados, que tienen mucho dinero que ganar. Vimos que cuando ganó Donald Trump, las acciones de esos corporativos se dispararon, y la gente que ha comprado esas acciones pues se está beneficiando económicamente del sufrimiento de los inmigrantes. Es algo que estamos hablando de una cantidad importante de dinero, por lo cual no es algo secundario, sino que es una motivante para algunos de estos actores de ser tan anti-inmigrantes. Algunos tienen ideologías nacionalistas blancas y xenófobas y demás, pero para otros es solamente un negocio más, que es de los más lucrativos en este momento en Estados Unidos. Doctor, por otro lado, vemos cómo el Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, son una especie de dique de contención de las políticas trumpistas, pero no siempre es así. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor? Así es, Emerson. Las cortes han parado algunas iniciativas. Probablemente pronto digamos que van a ponerse en contra del cambio en las visas H1B, porque no siguió el proceso burocrático. Han hablado a favor de ciertos inmigrantes o en contra de ciertas deportaciones. Tienes razón que ha sido un dique para algunos de los excesos de la administración Trump, las cortes de distrito, las cortes locales, los jueces federales. En efecto, algunos a favor, algunos en contra de las decisiones, sobre todo los que se han mantenido muy cercanos al espíritu y a la letra de la ley.
han dicho que muchas cosas que está haciendo son ilegales, ¿no? O inconstitucionales. Sin embargo, creo que las últimas decisiones a nivel federal indican que la Suprema Corte de Justicia le está dando por el lado de Trump por tema partidista e ideológico. Un triste ejemplo, no 100%, pero más que lo que debería ser. Un triste ejemplo reciente, ¿no? Es esta decisión de la Corte de manera expedita, donde dice que el gobierno, por un lado dice que el gobierno de Trump hizo un despliegue de la Guardia Nacional de manera ilegal a California, porque el gobernador no aceptó, que eso ya lo decíamos, lo dijo el gobernador y pidió. La Corte Suprema dijo, no hay que esperar a ver qué dicen las cortes, lo permitió, y ahorita que ya se fueron las tropas, ahora dice, no, eso fue ilegal, pero ya no están ahí. Entonces, la ganó de los dos lados la Suprema Corte, no quedó mal con Trump y protegió la ley, pero también esa misma Suprema Corte dijo que los agentes de ICE y demás agentes federales en Los Ángeles en particular, que era el juicio, revirtiendo una orden de un juez local, que los agentes de ICE y demás tienen el derecho de preguntarle a la gente por papeles y dudar su estatus migratorio por el simple hecho de tener una apariencia hispana, lo que signifique eso, por hablar en español o por que trabajen en jardinería, algún trabajo, que es lo que es un perfilamiento racial que se ha encontrado ilegal en otros casos cuando se hacía por la policía de Nueva York y demás, y ya jueces han dicho que eso era inconstitucional porque era un perfilamiento racial. La Suprema Corte dijo que estaba en su derecho la administración Trump de hacer eso, de usar símbolos raciales o étnicos para detener de manera arbitraria a gente que pueden ser ciudadanos o que pueden haber nacido aquí y demás, por verlos como extranjeros. Entonces, ahí desafortunadamente al final, cuando esas cosas llegan a la Suprema Corte, le están dando mucho beneficio de la duda o están ayudando a Trump en su creciente autoritarismo. Muchas gracias, doctor, por estar nuevamente aquí en TV Migrante Informa. Claro que sí, Emerson. Gracias, como siempre. Un saludo. Un golpeteo mediático y propagandístico en contra de los migrantes se sumó esta semana luego de que Homeland Security utilizara material de la serie Pokémon como parte de sus campañas y mensajes en redes sociales. Vamos a verlo. Mientras ICE quiere construir la narrativa de que hay una campaña de odio en contra de los migrantes, desde las redes sociales, internautas y defensores de los migrantes luchan contra las burlas, el racismo y los memes que alimentan las cuentas oficiales del actual gobierno de Trump. En días recientes, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos compartió un video donde utilizó la canción principal de la clásica franquicia de Pokémon para promover las deportaciones. Al respecto, The Pokémon Company declaró que no participó en la producción y distribución del video y que no otorgó ningún permiso para el uso de su propiedad intelectual. Con más de 70,000 visualizaciones en internet, generó un gran rechazo por parte de internautas y defensores de los migrantes. Pero, ¿cuál es la razón de esta campaña mediática? Normalizar con supuesta comedia los efectos de su violenta campaña de arrestos y deportaciones. Desde hace varias semanas, las cuentas oficiales de la Casa Blanca se han convertido en transmisores de agresivas y burlescas imágenes contra la comunidad migrante. La sátira transgrede no solo la imagen de los detenidos, sino también amenaza con odio a ciudades enteras. Casos como el del migrante guatemalteco Cristian Soto Galeano, quien luego de ser arrestado por el ICE en Nueva Orleans, fue representado como un muñeco Labubu en el perfil social de la Casa Blanca. Trump replicó esta dosis satírica en días recientes mediante una imagen publicada en Truth Social, con una imagen que sitúa a Chicago como blanco de su amenaza bélica por sus jurisdicciones santuario. Imitando al coronel Bill Kilgore de la película Apocalypse Now, montó un desastroso escenario con inteligencia artificial, donde la ciudad de los vientos es rodeada por helicópteros y fuego. Esta estrategia mediática también ha fungido como un reconocimiento propio en la cuenta del DHS, que celebró el fallo de una corte federal de apelaciones que rehabilitó las operaciones de Alligator Alcatraz. Retomando la imagen del presidente Trump acompañado de cocodrilos que suponen ser agentes del ICE, custodiando el polémico centro de detención que yace en el corazón de los Everglades.
Los ejemplos se extienden a lo largo de las cuentas del Homeland Security, en obras como Progreso Americano de Josh Gast, que son usadas en mensajes que incitan la exclusión de los migrantes como un grupo alejado del verdadero linaje estadounidense. Con ello, Donald Trump nos deja claro que su ofensiva federal no se reduce solo a las calles, sino que también se apodera de los entornos digitales para convertirlos en un campo de batalla, donde los migrantes son el centro de ataque. TV Migrante informa. La demócrata Adelita Grijalva hizo historia esta semana al convertirse en la primera mujer de origen latino en ser electa para representar al estado de Arizona en el Congreso de los Estados Unidos, ocupando un escaño que dejó su padre, el fallecido congresista Raúl Grijalva. La nueva congresista de Arizona ganó con un poco más de 70% de los votos frente al 27% de su contrincante más cercano, el candidato republicano Daniel Gutiérrez. Esto de acuerdo con las cifras preliminares de la oficina del secretario de Estado de Arizona. En diversas ocasiones, Adelita Grijalva se ha mostrado orgullosa de tener raíces mexicanas y ser nieta de un hombre que formó parte del programa Bracero, el cual permitió a mexicanos trabajar en la Unión Americana por la falta de mano de obra que dejó la Segunda Guerra Mundial, asegurando que está lista para representar a la comunidad migrante en Washington, D.C. Hay que decir que Grijalva llega en un momento clave, donde el Partido Demócrata busca recuperar el control de la Cámara de Representantes de cara a las próximas elecciones de 2026. En días recientes se dio a conocer la disputa entre Google y Univision, una de las cadenas líderes en medios y contenidos en español del mundo. Esto luego de que la cadena emitiera un comunicado denunciando que YouTube TV intentó imponer un impuesto hispano del 18% en su paquete principal de noticias. Esto se da a conocer después de una carta firmada por el CEO de Televisa Univision, Daniel Alegre, misma que está dirigida a Google y que plasma la postura de la cadena televisiva en la presencia de sus contenidos en su plataforma, lo que privaría a la comunidad hispana de tener fácil acceso a información de su interés. Esta medida está planteada para el próximo 30 de septiembre, lo cual estaría a costa de los principales clientes hispanos. Este nuevo acto se produce en un contexto donde la censura se ha convertido en la tajante norma política de Donald Trump y en un asidero para quienes buscan ejercer su libertad de expresión y la pluralidad de voces ante las injusticias. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.